Hola a todos y todas. En esta ocasión retomaremos el curso de Biología, iniciando desde el primer tema, mejorando las clases ya hechas. Yo soy Roger García, administrador general de Amor a Sofía. Cualquier duda del curso, abajo en la descripción estoy dejando mi página de Facebook. Asimismo, si tienes dudas de otros cursos, te invito a que te unas al grupo Amor a Sofía. Cada día somos más. Cada tema que haremos estará constituido por un video de teoría y un video de preguntas con su respectiva solución y explicación, de tal forma que al culminar de ver el video de teoría puedan practicar y retener mejor el tema con el video de preguntas. En la parte de abajo, en la descripción del video, les estoy dejando el link del video de preguntas resueltas. Igual en la parte final de este video lo estoy poniendo. Así que comencemos. Este primer tema es un tema introductorio. Las clases que haremos no serán un nivel avanzado, pero tampoco será de un nivel básico. Más que nada el video te servirá para que en el momento que estudies en tu libro, entiendas mejor cómo está constituido el tema, de tal forma que solo añadas datos y avances más rápido. En este tema hablaremos por qué es importante la biología, qué cosa es la biología, qué podemos conseguir de la biología. Porque tú sabes que cuando uno hace algo es porque quiere recibir algo, una especie de retribución. Entonces, ¿qué esperamos de la biología? ¿Por qué tenemos que estudiarlo? ¿Y qué vamos a recibir de la biología? Para empezar, vamos a preguntarnos qué es la biología. Etimológicamente podemos deducir, desmenuzando la palabra biología, que bio significa vida y logía o logos significa algo así como un tratado. Pero también podemos ponerlo como un estudio. Entonces, ¿qué es la biología etimológicamente? Es el estudio de la vida. La biología es una ciencia que estudia la vida, estudia los seres vivos. La biología es una ciencia, pero ¿por qué es una ciencia? Es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, es decir, estudia algo. También decimos que es una ciencia natural, por el mismo objeto de estudio. A ver, pero ¿qué entendemos por ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocer, que significa conocimiento. Pero esta palabra proviene del latín sciere, que significa saber. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres vivos que las componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen a estos fenómenos. La ciencia es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y respuestas a las interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados. Es como que básicamente todos estos conjuntos y procedimientos nos llevarán a conocer la verdad de lo que desconocemos. Para ello, la ciencia se subdivide en ramas, y es aquí donde encontraremos en qué lugar se ubica la biología. Hay ciencia formal y ciencia fáctica, o también la llaman factual. Lo formal es que en este ámbito se trabaja lo ideal, se usa el razonamiento. Fáctica quiere decir que aquí se basan en los hechos y no tanto en la teoría. Luego, en lo formal deriva a lo abstracto, y en lo fáctico se subdivide en naturales y sociales, aunque en sociales también le llaman culturales. En lo abstracto tenemos a la lógica y a las matemáticas. En los naturales tenemos a la astronomía, la física, la química, la geología, la biología. También está la psicología, pero esa psicología es una psicología individual. En lo social tenemos o cultural tenemos a la historia, la economía, tenemos la lingüística, la sociología, la psicología. Esa psicología es la social. Y tenemos entre otras. Entonces, como ya lo hemos mencionado, la biología es una ciencia natural, o bueno, mejor dicho, es una rama de la ciencia natural. También es experimental, pero ¿cómo experimental? Experimental se refiere a que puede ser probada. Cuando digo que puede ser probada es porque ante cualquier experimento ya ha habido otros más, o sea, cualquier experimento ya hecho, otros biólogos o científicos pueden volver a realizarlo. Entonces, la biología es una ciencia natural, experimental, que tiene como objeto de estudio a los seres vivos, o sea, estudia a la vida. ¿Y qué cosa vamos a obtener de la biología?
ya que si nosotros vamos a entregar nuestro tiempo para estudiar lo que es el curso de biología, tenemos que recibir algo. Cuando se estudia biología, lo que vamos a recibir es la comprensión de las cosas que nos suceden en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿por qué nos da ciertas enfermedades? ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Por qué a cierta edad tenemos una conducta determinada? Porque determinar una conducta no solo es por lo psicológico, también por lo biológico. Entonces, ¿qué vamos a recibir de la biología? Vamos a recibir la explicación de los sucesos de nuestra vida diaria. Y bueno, también porque quieres responder satisfactoriamente a tu examen, motivo por el cual estás estudiando y mirando este video. Lo que te puedo decir es que es un error que estudies este curso con esa finalidad, ya que suele ser algo memorístico. Pero, ¿cómo es eso? Lo que te digo es que no estudies biología con el único fin de responder las preguntas de tu examen, aunque ese sea el objetivo. ¿Y cómo debo estudiar entonces? Cuando veas un tema, llévalo a la vida diaria, a tu entorno. Trata de asimilarlo, de preguntarte y responder, ah, ya, así es. Cuando asimilemos la biología, vamos a comprender por qué sucede tal cosa. Si lo ves de este modo, no sentirás todos los datos que tiene este curso. Lo sentirás más ligero y tu mente se acostumbrará a toda esta información. Recuerda que todos los cursos que estudiamos tienen una finalidad, un objetivo. No están puestas en vano. No te dicen aprende esto en vano. Es cierto, tu objetivo ahora es pasar este examen. Pero si quieres aprender y dominar el curso, haz este consejo que te acabo de dar. A nivel de la biología, aquí encontramos a los seres vivos, los animales que somos nosotros, las plantas, los hongos, las algas, etc. Vamos a ver las diferencias en los seres vivos. Nosotros no somos iguales a una bacteria. ¿Por qué no somos iguales? Un ejemplo puede ser que la bacteria tiene célula procariota y nosotros tenemos célula eucariota. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra célula tiene núcleo y la célula de una bacteria no la tiene. Y hay una primera diferencia. Todos los seres vivos tienen cualidades y características que lo diferencian de los demás, y todo eso es lo que vamos a ver. Siguiendo, ¿a quién se le conoce como el padre de la biología? Ese señor fue un filósofo griego, padre de la psicología antigua, el señor Aristóteles. ¿A quién se le conoce como el que acuñó el término biología? Ese señor fue el señor Lamarck. ¿Y por qué al señor Aristóteles se le conoce como padre de la biología si él nunca usó el término biología? Porque el señor Aristóteles fue el primero en clasificar los seres vivos, y Lamarck nos habla de la evolución, pero el que inicia es el señor Aristóteles. La biología, asimismo, tiene también sus ramas. Se dividen según el tipo de organismo que se estudian. Aquí vamos a tener a tres. Tenemos la zoología, la botánica y la microbiología. En la zoología, aquí se estudia a los animales. La zoología se divide en invertebrados y vertebrados. Comencemos con los invertebrados. Los invertebrados sabemos que son los animales que no tienen columna vertebral. Aquí hay que tener un poco de cuidado, ya que en la biología, según la posición del autor, puede variar según dónde pongan cada rama, cada característica. Estos cambios, según el autor o universidad, lo veremos en distintos temas. Por eso se recomienda estudiar junto al libro de la universidad que te tomará el examen. Aquí en la zoología, específicamente en invertebrados, para la Universidad Nacional del Callao está la protozoología, pero en la Universidad Federico Villarreal la protozoología se ubica en la microbiología. Esto puede tener relevancia si es que te preguntan según el tipo de organismo que se estudia por la cual se divide la biología, pero solamente creo que te preguntan la definición, la cual no tendrías ningún problema. La protozoología. La protozoología estudia a los animales unicelulares. A esos animales unicelulares en términos generales se le conoce como los protozoarios. Otro que está aquí es la entomología. La entomología estudia a los insectos y aquí también se incluyen a los artrópodos, como los arácnidos o los miriápodos. Luego tenemos a la helmintología. La helmintología estudia a los gusanos. Luego está la malacología. La malacología estudia los moluscos. Y el otro tenemos
a la carcinología. La carcinología se encarga de estudiar a los crustáceos. Luego de ver los invertebrados, sigue los vertebrados. Los vertebrados son los animales que tienen un esqueleto con una columna vertebral. Aquí está la herpetología. La herpetología estudia los anfibios y los reptiles. Tenemos la ictiología. La ictiología se encarga de estudiar a los peces. Tenemos la mastozoología. La mastozoología se encarga de estudiar a los mamíferos. Tenemos a la ornitología. ¿Te suena ese nombre? Orni, de Perry, el ornitorrinco. Esta especialidad se encarga de estudiar a las aves. Luego de la zoología tenemos a la botánica. La botánica es muy conocida, estudia las plantas. Esta rama se subdivide en botánica criptogámica y botánica fanerogámica. Comencemos por la botánica criptogámica. La botánica criptogámica estudia las plantas, pero sin semillas, aunque también las llaman como órganos reproductivos diminutos. Aquí está la ficología. La ficología se encarga de estudiar a las algas. Luego tenemos a la briología. La briología se encarga de estudiar a los musgos, las hepáticas y las antocerotas, las muy común llamadas briofitas. Después tenemos a la pteridología. La pteridología estudia a los helechos, a las plantas llamadas cola de caballo y a los licopodios. Luego está la botánica fanerogámica. La botánica fanerogámica estudia las plantas, pero con semillas, también llamadas como órganos reproductivos grandes. Aquí está la carpología. La carpología estudia las semillas y los frutos. Tenemos la gimnosperma. La gimnosperma estudia las plantas que tienen semilla desnuda, por ejemplo, las coníferas. Tenemos la angiosperma. La angiosperma estudia las plantas que tienen semillas cubiertas, por ejemplo, las rosáceas. Y luego tenemos la palinología, que estudia el polen y las esporas. Luego de la botánica está la microbiología. La microbiología estudia a los microorganismos. Como son organismos pequeños, aquí se requiere el microscopio. Aquí tenemos a la bacteriología. Bueno, por su nombre mismo lo dice, estudia las bacterias. Tenemos a la micología, que estudia a los hongos. Tenemos a la virología, que estudia a los virus. Y como ya te lo dije, algunas universidades ponen aquí a la protozoología. La protozoología, lo vamos a volver a repetir, estudia a los animales unicelulares. A esos animales unicelulares, en términos generales, se les conoce como los protozoarios. Claro que hay más especialidades en estas distintas ramas, pero no hay que llenarnos de muchos datos. Ahora que hemos visto distintas ramas de la biología, cada científico se tiene que valer de distintos modos para llegar a una conclusión. Y no lo hace solo, sino que se apoya por otras ciencias, las llamadas ciencias auxiliares. Comencemos con la bioquímica. La bioquímica estudia las moléculas y compuestos químicos que se intervienen en los mecanismos y procesos vitales. O sea, es decir, como su nombre mismo lo dice, la bioquímica estudia la química de la vida. Esencialmente estudia lo que es las estructuras, la reacción, función y organización de la materia viva, pero en términos moleculares. Esta es una rama tanto de la biología como de la química. Estudia más lo orgánico, ya que lo inorgánico lo deja a la química. Luego de eso tenemos a la biofísica. La biofísica estudia los procesos bioeléctricos, relaciones energéticas, o sea, la función de los nervios, los músculos, los mecanismos de la visión, el oído. Es decir, usa la física para comprender la función de mecanismos en los sistemas biológicos. Luego tenemos la biología celular, como su propio nombre lo dice, estudia la estructura, la función de las células. Después tenemos la evolución. La evolución estudia los cambios que han experimentado los seres vivos a través de los tiempos. Después tenemos la genética. La genética estudia la herencia y las variaciones que pueda tener. Después tenemos la citología. La citología estudia las células. Luego tenemos la histología. La histología se encarga de estudiar a los tejidos. Luego tenemos a la taxonomía.
La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. Después tenemos a la etología. La etología se encarga de estudiar el comportamiento de los animales. Después tenemos la filogenia. La filogenia estudia toda la historia evolutiva de un ser vivo, desde que aparece en la Tierra hasta nuestros días. Luego tenemos la ontogenia. La ontogenia estudia al ser vivo desde que es cigote o huevo, todo su desarrollo, o sea, estudia el desarrollo embrionario. Terminando esto, veamos el objeto de estudio de la biología. ¿Qué es el ser vivo? El ser vivo es un sistema abierto y autocontrolado, capaz de intercambiar materia y energía. ¿Y qué significa esta definición? A ver, dice que nuestro sistema es abierto. Se refiere a que en nuestro cuerpo sale y entra materia y energía. Un ejemplo claro puede ser que cuando nosotros tomamos el desayuno en la mañana, introducimos comida y la comida es materia. O sea, metemos materia en nuestro organismo. ¿Cómo? Comiendo. ¿Y cómo sabemos que nosotros pasamos energía? A ver, si tú te acercas a alguien, una persona normal, saludable, está a la temperatura de 37 grados y está caliente. Y si tú te acercas a esa persona estando frío, ese alguien te puede transmitir su calor y tú lo recibes. Por tal razón, somos un sistema abierto. ¿Y por qué dice que somos autocontrolados? Nuestra temperatura corporal, que su nivel de 37 grados, que es lo normal, ¿debería variar? No. ¿Por qué? Porque es una temperatura óptima para que nuestro cuerpo viva. Porque si sube o baja nos causaría daño. Por eso es autocontrolado. Una forma de diferenciar a los seres vivos es: ¿qué te diferencia a ti como ser vivo de una piedra? Que nosotros estamos constituidos de célula y la piedra no. Nosotros somos materia, pero somos materia animada y la piedra es una materia inanimada, sin vida. Esto es una característica de un ser vivo. ¿El virus tiene células? No, no la tiene. Entonces no logra ser un ser vivo. En conclusión, el virus no es un ser vivo. Aquí vamos a ver las características del ser vivo. Por ejemplo, cómo está organizado, qué es el metabolismo, los movimientos en plantas y animales, tipos de reproducciones, su adaptación, su crecimiento, etcétera, etcétera. Como número 1 veremos la organización de un ser vivo. ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Cuál es nuestra unidad mínima de vida? La unidad mínima de vida es la célula. Por ejemplo, en nuestro cuerpo hay una célula que nos va a permitir desarrollarnos académicamente. Aquí está la neurona. Entonces lo que veremos es de qué está hecha la célula. La célula está hecha de elementos químicos. ¿Cómo se llaman esos elementos químicos que forman parte de nuestra vida? Se les conoce como los elementos de la vida, con su denominación más adecuada como los bioelementos. Antes de seguir, hay que saber que esta organización básicamente de la materia se divide en tres: nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Empecemos por el nivel químico. Este nivel es abiótico, quiere decir que no hay vida, sin vida. Veamos los bioelementos, los elementos de la vida, también llamado como nivel atómico. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí tenemos al carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el yodo, el hierro, el magnesio, el manganeso, el cobalto, el cobre, el zinc, el selenio, el silicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los elementos químicos de la tabla periódica, excepto los artificiales y los gases nobles. Estos alimentos están en nuestro cuerpo. Es más, algunos tenemos que ingerirlos en los alimentos, porque a falta de ello nos podemos enfermar. Entonces, concluimos que los elementos químicos son fundamentales. Aquí vamos a hablar del llamado CHOMS, que son los principales por su mayor abundancia. Luego de esto, ¿cómo se llama el conjunto de elementos unidos? Se llama la biomolécula, también conocida como nivel molecular. Y como estamos hablando de los seres vivos, ¿cuál es la biomolécula más importante para todos los seres vivos? El agua, por supuesto, el H2O.
nuestro organismo está constituido de agua, en gran parte. Es más, hay un órgano en nuestro organismo que está compuesto por el 75% de agua. Incluso algunos hablan del 90%. Este órgano es el cerebro. Un ejemplo claro es cuando un individuo tiende a ingerir mucho alcohol. Tiene la necesidad de ir constantemente al baño. Y eso es a cada rato. ¿Y por qué sucede eso? Sucede eso porque al ingerir alcohol, ellos eliminan el agua de su cerebro. Lo deshidratan. Consecuencia es que al día siguiente el cerebro se dilata. Y como se dilata, eso les produce una especie de dolor en la cabeza, como si el cerebro empezara a latir. Y no lo digo porque tenga experiencia en eso, sino que la profesora que me enseñó usó estos ejemplos. A esto se le llama vulgarmente la resaca, con su nombre médico la beisalgia. Entonces, ¿el agua es importante? Claro que sí. 7 días sin beber agua una persona puede morir. Por eso es de las biomoléculas más importantes para los seres vivos y bueno, fundamentalmente para la vida. Otra biomolécula importante es el CO2, en otros términos, el dióxido de carbono. El CO2 sale de nuestro cuerpo cada vez que nosotros exhalamos, pero también hay una biomolécula que introducimos cada vez que inhalamos. Esta biomolécula es el oxígeno. Luego tenemos a otros como el NH3, que es el amoníaco, el CH4, que es el metano, etcétera, etcétera. Una nota aquí. Mira, si te das cuenta, para apreciar mejor el estudio de la biología, estamos comenzando desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Lo que quiero decir es que ahora estamos viendo biomoléculas. Luego veremos el agua, las células procariotas, eucariotas, ciclo celular. Y avanzaremos hasta anatomía, donde veremos las funcionalidades de los órganos. Estamos yendo de menor escala a mayor escala. Y lo pequeño nos sirve para tener una base y entender las funcionalidades de los órganos grandes. En el transcurrir de los temas veremos, por ejemplo, por qué el oxígeno entra en nuestro cuerpo. Es decir, la razón fundamental. Y qué proceso se hace a nivel biológico. Porque tú sabes que es muy fácil decir para respirar. Porque el CO2 sale y entra, pero no es tan sencillo como parece. Luego de haber visto las biomoléculas, a diferencia de ellas, hay 4 moléculas que son bien pesadas, bien grandes. Por eso se las denomina como las macromoléculas. ¿Cuáles son esas 4? Por ejemplo, tenemos a una que es bien dulce y nos da energía. Esa es la glucosa. Y la glucosa es un glúcido. El otro es el que está en el cabello, en las uñas, en la piel, la llamada queratina. Y la queratina es una proteína. Primer macromolécula, glúcido. Otra macromolécula, las proteínas. Seguimos. La responsable de que las chicas tengan una figura propiamente exclusiva de ellas y que nosotros, los hombres, tengamos nuestra contextura. Esos son los llamados lípidos. Lo otro es un grupo de moléculas que nos permite almacenar nuestra información genética, el ADN y el ARN, que en conjunto se llama los ácidos nucleicos. Otros que hay también son los polisacáridos y también tenemos a las vitaminas. Ahora, antes de células y después de macromoléculas está un conjunto de moléculas asociadas. Se llaman así, agrupación o asociación. Como es más que macromoléculas, entonces es agrupación o asociación supramolecular. O sea, son un conjunto de macromoléculas asociadas que no llegan a ser seres vivos. Aquí tenemos al virus, al núcleo, el ribosoma, también está la mitocondria, la membrana, la cromatina y otras más. Pero, ¿por qué ellos no son seres vivos? Sucede que no cumplen con las características esenciales que tiene un ser vivo. Por ejemplo, el virus carece de célula. No se mueven por sí mismas. Necesitan infectar a un ser vivo para producirse y por lo tanto son clasificadas como parásitos intracelulares obligados. Como son parásitos intracelulares, ellos están obligados a invadir las células de un huésped para sobrevivir. Estas características esenciales de un ser vivo es lo que poco a poco iremos viendo en este video.
Sigamos. Todo lo que vimos antes de la célula es nivel químico, y después de la célula viene a ser un nivel biológico. Mira, ya hemos visto casi lo que es el nivel subcelular. En este nivel empezamos con el nivel atómico, donde todos los seres vivos están formados por átomos. Luego está el nivel molecular, que básicamente está formado por la unión de dos o más átomos iguales o diferentes. Luego está el nivel macromolecular. Estas son uniones de moléculas simples y específicas. Luego está el nivel complejo supramolecular. Estos surgen por interacción de macromoléculas. Aquí tenemos al ribosoma, al cromosoma, la membrana, etc. Y después hay uno que se llama el nivel organular. Estas son organelas celulares. ¿Y qué es una organela celular? Es como un órgano de la célula. Aquí tenemos al núcleo, a la mitocondria, al cloroplasto, etc. Este nivel organular son agregados supramoleculares, pero estas se organizan en organelas, y estas organelas están en el citoplasma celular. Luego del nivel químico viene el nivel biológico. Este nivel también es llamado biótico, ya que aquí sí hay vida. Empecemos desde la célula. La célula. La célula es la unidad mínima de vida. Por ejemplo, tenemos a las bacterias, las algas, los protozoos, las neuronas, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos da un conjunto de células? Es decir, conjunto de células similares que tienen una misma función. ¿Cómo se les llama eso? Se les llama tejidos, o también llamados nivel tisular. Un ejemplo es conjunto de neuronas. ¿Qué me da? Me da un tejido nervioso. Conjunto de glóbulos rojos me da tejido sanguíneo, más conocido como la sangre. Y sí, la sangre es un tejido, a pesar de ser líquida. Así como hay tejido líquido, también hay tejidos sólidos, como por ejemplo el esmalte de los dientes. El esmalte de los dientes es el tejido más duro de todo nuestro cuerpo. Es mucho más fuerte que el hueso. Ya, y conjunto de tejidos. El conjunto de tejidos nos da los órganos, también conocido como nivel organológico, orgánico. Ejemplo, el corazón, el cerebro, los riñones, los pulmones, las hojas, los frutos, etcétera, etcétera. Conjunto de órganos. El conjunto de órganos nos da los sistemas, también conocido como nivel sistemático, sistémico. Los sistemas son un conjunto de órganos asociados para cumplir una función específica. Un ejemplo puede ser el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema urinario, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos da un conjunto de sistemas? Un conjunto de sistemas nos da un individuo, un nivel individual. Y un individuo soy yo, eres tú, es un gato, es una rosa, etcétera, etcétera. Luego del nivel biológico está el nivel ecológico. Como este es un tipo de organización superior, aquí abarca lo que es lo biótico y lo abiótico. Conjunto de individuos de una misma especie que nos da. Nos da una población. Conjunto de población que tiene un mismo ecosistema nos da una comunidad, también llamada como la biocenosis. Conjunto de comunidad. El conjunto de comunidad nos da el ecosistema. Aquí está la comunidad y su medio ambiente. Conjunto de comunidades con flora y fauna con extensiones enormes, a esto se le llama el bioma, por ejemplo, un desierto. Ahora, luego de un bioma está la biosfera, que es un conjunto de espacios de suelo, agua y aire, donde existen seres vivos, como su nombre lo dice. Abarca una esfera de vida. Está compuesta por la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Y por último tenemos a la ecosfera, que está conformado por todos los ecosistemas del planeta. Nota: lo que es a nivel de población y comunidad, se entiende que ellos viven en un mismo espacio, un momento o época determinada, no confundir. Esta organización es una característica del ser vivo. Ahora veremos otras características. Esta otra característica nos dice que es la capacidad de mantener el equilibrio interno. A eso se le llama la homeostasis. ¿Cómo así?
Es todo lo que nosotros hacemos para estar en equilibrio. Un ejemplo, a ver, imagina que vas a la playa y está haciendo demasiado calor. ¿Eso qué provoca? Provoca que sudes. ¿Y por qué se suda? A ver, hemos mencionado que la temperatura normal de nosotros es de 37 grados. Y si hace mucho calor, eso ocasiona que su temperatura se eleve. Y al elevarse, su temperatura puede matar sus propias células. Y el cuerpo lo que hace es responder a eso. ¿Cómo? El cuerpo tiene que bajar la temperatura y lo hace mediante el sudor. Eso es equilibrar. Eso es mantener nuestro equilibrio interno, lo que llamamos la homeostasis. Otro ejemplo contrario a esto puede ser que, a ver, ¿a quién de ustedes caminando por la calle no se le ha antojado algún alimento en esos puestos ambulatorios? Yo creo que a muchos. Ya, lo has ingerido normal, pero al día siguiente sucede algo, te sientes mal y empiezas a tener fiebre. Eso puede ser porque quien te vendió no era muy higiénico o mejor dicho, no lavó muy bien los alimentos. Puede ser por distintos factores. Al ingerir ese alimento no tan higiénico, ocasionó que se introdujeran en tu organismo bacterias y las bacterias te hacen daño. Hasta te puede ocasionar una infección y malestar general. Ya, nosotros hemos dicho que nuestro cuerpo regula y que no debe subir nuestra temperatura porque es peligroso. Sí, pero en este caso el cuerpo reacciona subiendo la temperatura. ¿Por qué? Para matar las bacterias que te quieren hacer daño. Por eso es que empiezas a tener fiebre 39, 40. Una vez que el cuerpo se siente limpio, tu temperatura empieza a bajar. Por eso es que empiezas a sudar y se empieza a regular. De igual forma, cuando hace mucho frío y no estás muy bien abrigado, lo que te ocasiona es que comienzas a temblar, a tiritar. Como hace mucho frío, el cuerpo no puede autorregularse y es ahí que se recomienda hacer ejercicios físicos. De esa forma sudas y te comienzas a regular. Luego de la homeostasis, la otra característica es el metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurre en el interior del individuo. Aquí tenemos a dos tipos. Uno es el que construye y el otro es el que degrada. A la primera se le llama el anabolismo. El anabolismo construye. En cambio, la reacción que degrada se llama el catabolismo. ¿Y por qué decimos que el anabolismo construye? Sucede que el anabolismo agarra moléculas simples, las junta en reacciones químicas y las convierte en una reacción compleja. Es decir, el anabolismo va de lo simple a lo complejo. A ese proceso se le llama síntesis. Proceso de síntesis. ¿Cómo es eso? Que construye. Y como dice que este proceso construye, nosotros al construir algo, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía. Y como este proceso construye, lo que vamos a hacer es gastar energía construyendo. Es decir, este proceso gasta energía. A este proceso también le llaman endergónico. Entonces, si queremos definir el anabolismo, decimos que es un proceso de síntesis donde se gasta energía. Un ejemplo es la fotosíntesis. Las plantas cuando realizan la fotosíntesis toman la luz del sol, el dióxido del carbono, el agua y construye su nutriente, que es una molécula más grande, que es la glucosa. Y cuando construye, gasta energía. Su propio nombre lo dice, fotosíntesis, síntesis, que construye algo, usando la luz, que es foto. A ver, ¿y el proceso catabólico? Este es un proceso de degradación. Ahora, cuando uno degrada, o sea, cuando uno destruye algo, en lugar de gastar energía, lo que hace es liberar energía. Si en el anabolismo al gastar energía se le llamó endergónico, aquí en catabolismo a la liberación de energía le vamos a llamar exergónico. Ahora, ¿cuándo nosotros degradamos algo y hace que se libere energía?
cuando ingerimos algún alimento. Un ejemplo puede ser un pan. Cuando lo masticamos y llega hasta nuestro estómago, el bolo o el alimento que está ahí sigue siendo muy grande para absorber bien y enviarlo a nuestras células. Por eso es que nosotros lo degradamos en la digestión. ¿Qué cosa hay en el pan? Hay almidón. ¿Y qué cosa hay en el almidón? Hay glucosa. ¿Y qué cosa hay en la glucosa? Hay ATP. Y el ATP es energía. De tal forma que cuando comemos obtenemos energía. ¿Cómo? Degradando alimentos. La otra característica es la irritabilidad. Pero, ¿qué cosa es la irritabilidad? La irritabilidad es la capacidad de responder a los estímulos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, todo individuo tiene que moverse y se mueve cuando recibe una estimulación. Es decir, que todo individuo necesita cambiar de posición cuando una estimulación le hace daño. Aquí vamos a ver dos tipos de movimientos. Uno se da en plantas y otro se da en animales. El movimiento que se da en las plantas es uno especial. Este movimiento está orientado al crecimiento. Este movimiento se llama el tropismo, pero no es el único movimiento en plantas. Hay otro movimiento, pero este no es para crecer. Por ejemplo, la planta carnívora. Esta planta no se orienta al crecimiento. Esta planta tiene como una especie de boca que siempre está abierta. Cuando una mosca se posa dentro de esa boca a causa de las atracciones químicas, esa especie de boca se cierra y con los ácidos degrada a la mosca para absorber sus nutrientes. Este movimiento que se hizo la planta carnívora se llama la nastia. Entonces, ¿qué es nastia? Es el movimiento en plantas que no están orientadas al crecimiento. Tropismo cuando se viene orientando a crecer. Nastia cuando hace un movimiento pero no tiene nada que ver con su crecimiento. Aquí en el movimiento tropismo tenemos a una plantita. El tallo de esta planta crece en dirección a la luz, del sol. Entonces, a este tropismo le llamaremos foto. ¿Por qué? Porque su estímulo es la luz. Como es un movimiento que está orientado a crecer, será fototropismo. Y como está orientado a la luz del sol, mientras más crece y por así decirlo se acerca al sol, será fototropismo positivo. Y si se aleja será fototropismo negativo. Aquí tenemos fototropismo positivo y cuando se aleja será fototropismo negativo. Un ejemplo de negativo es la raíz. Al contrario del tallo, la raíz no crece en dirección a la luz y como no crece en dirección del sol, se le denomina fototropismo negativo. Otro punto aquí es que este tallo de la planta crece en dirección opuesta a la tierra. Ustedes saben que la tierra, al tener gravedad, nos jala a ella. Entonces, la planta tendrá un tropismo. Y si estamos usando la tierra como ejemplo, será geo, porque geo significa tierra. Entonces será geotropismo, geotropismo. Pero como va contrario a la tierra, será negativo, geotropismo negativo. Y la raíz será geotropismo positivo, ya que crece en dirección a la tierra. Esto también aplica respecto al agua. Las plantas se acercan al agua, entonces sería hidrotropismo positivo. Entonces repetimos, si va en contra de la tierra será geotropismo negativo y la raíz, como se acerca a la tierra en su dirección, será geotropismo positivo. Aquí también veremos movimientos en animales, pero ya no será tropismo, sino taxia. En este movimiento veremos dos ejemplos. Aquí tenemos a una polilla. Involuntariamente en épocas de verano, cuando las luces están encendidas de noche, puedes ver alguna que otra polilla haciéndose bullying ella misma. Se golpea y se golpea contra el foco. Pero ¿por qué hace eso? Ellas se sienten atraídas por la luz y no es porque les proporcione calor. Esa atracción, ese movimiento que ellas tienen se llama la fototaxia.
Y como la polilla se acerca a su estímulo, o sea la luz, será fototaxia positivo. La polilla se acerca y se golpea contra el foco porque está confundida. La luz artificial la confunde. Ellas usan la luz de las estrellas de la luna para sus movimientos migratorios, pero al ver una luz artificial se confunde y se choca simultáneamente contra los focos hasta morir. Entonces, hemos dicho que este movimiento de atracción de las polillas hacia la luz se llama fototaxia, y como la polilla se acerca a su estímulo, sería fototaxia positivo. ¿Y cómo sería una fototaxia negativa? Como ejemplo tenemos aquí al pez abisal. Este pez vive en las profundidades del mar, donde no hay luz, y como no hay luz, no es necesario que tenga pigmentos. Y es por eso que es algo así como que transparente el pez. Nosotros nos defendemos de la luz por nuestros pigmentos, pero este pez no. A este pez se lo sacan a la superficie al no tener pigmentos que puedan defenderlo. Lo que hará el pez es hundirse desesperadamente. Entonces, él va en contra de la luz, y como va en contra, sería la fototaxia negativa. Entonces el pez abisal sería una fototaxia negativa. ¿Por qué? Porque el pez abisal no tiene pigmentos y a la presencia de luz él lo que hace es ir en contra de la luz para escapar, porque no tiene pigmentos que puedan defenderlo de la luz, como nosotros sí. Ahora, otra denominación que hay aparte de foto es que a los que se acercan a la luz se les llama los lucípetos y a los que se alejan de la luz se les llama los lucífugos. Antes de pasar a otra característica, si te das cuenta, todas estas que hemos visto favorecen solo al individuo en sí. La siguiente característica no favorece al individuo, sino favorece a la especie. La siguiente característica se llama la reproducción. En esta característica se da un gasto enorme de energía, tanto así que en algunos individuos les produce la muerte, pero eso no interesa. ¿Por qué? Porque aquí lo que busca es proteger y salvaguardar la especie. Un ejemplo puede ser la mantis religiosa. Cuando la mantis macho corteja a la mantis hembra, tiene que hacerlo con mucho cuidado, ya que cuando están copulando la hembra lo que hace es comerse la cabeza del macho en plena copulación. Entonces el macho se sacrificó para tener una descendencia y lo que hizo es conservar la especie sin importar si él muere o no. Otro ejemplo puede ser la viuda negra, por algo no lleva ese nombre. Lo que hace la viuda negra es que cuando está copulando mata al macho. Luego, cuando ella está lista para soltar los huevos, lo que hace es introducir todos los huevos en el cadáver del padre. Y otro ejemplo más escalofriante es la de los pulpos. Cuando los pulpos están copulando, el macho al introducir el tentáculo que introduce los genes de la hembra, cuando termina, este tentáculo se rompe y a los pocos días el pulpo muere. Y eso no es todo. Cuando la madre pone los huevos cuando revientan empiezan a comerse a la madre desde adentro, ya que su madre es la primera comida de los pulpos bebés. ¿Para qué? Para que esos pulpos bebés puedan sobrevivir. Entonces los pulpos, tanto la hembra como el macho, se sacrifican para conservar su especie. Entonces, la reproducción es la capacidad de tener descendencia. Esta característica de reproducción, ¿a quién favorece? Favorece a la supervivencia de la especie. Aquí vamos a ver dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Estas dos favorecen a las especies, pero se diferencian. ¿Por qué? Porque en la reproducción asexual no se usa gametos, es decir, sin gametos, y en la reproducción sexual es con gametos. Cada una de ellas tiene algo a favor y algo en contra. Algo a favor de lo sexual es que se gasta poca energía. El tiempo es menos, es decir, ahorra tiempo y energía. En cambio, en lo asexual se gasta energía, se pierde tiempo. La asexual no tiene que formar gametos, porque no necesita a nadie. En cambio, la sexual sí tiene que formar gametos,
porque tiene que complementarse con alguien. Aquí en lo sexual tenemos al gameto femenino llamado óvulo y al gameto masculino llamado espermatozoide. El proceso de fusión del óvulo con el espermatozoide se llama fecundación, cosa contraria que en la reproducción asexual no sucede. Aquí no hay fecundación. Por ejemplo, en lo asexual tenemos a una hidra. Imagina que a esta hidra le salió una especie de grano. Este grano crece y este grano cae. Este grano al caer empieza a crecer y de este grano sale una nueva hidra. Este grano creció por mitosis. La mitosis es un proceso del ciclo celular que ya veremos luego qué es. Y luego imagínate que caigan otros nuevos granos y así se forma otro. Lo importante de esto es que como no forma gametos, ya todos sus hijos salen iguales. Otro ejemplo es la estrella de mar. A esa estrella de mar tiene 5 partes. Ella no necesita de nadie. Lo que le sucede es que a ella se le cae una patita de las 5. De esta patita empieza a formarse otra nueva estrella de mar. Como ella no necesitó de nadie, la hija le va a salir igualita e idéntica a la madre. Es lo mismo que pasó con la hidra. Aquí en lo sexual se requiere mucho tiempo. Un ejemplo, en los humanos demora 9 meses, en los elefantes se demora 2 años y el tiempo es más extenso. Pero el punto importante es que aquí los hijos salen diferentes. En cambio, en lo asexual no. En lo asexual todos los hijos salen iguales al padre o al madre. Esta diferenciación se le llama la variabilidad genética y este proceso ayuda a la supervivencia de la especie, ya sea con gametos o sin gametos. Hay otras características que las considero obvias de definir, pero de igual forma hay que mencionarlas. Una característica es la adaptación. Esta característica proviene del medio ambiente para el ser vivo, ya que al ser constante los cambios, el ser vivo lo que tiene que hacer es adaptarse a esos cambios, ya que si no se adapta podría peligrar su vida. Otra característica es el crecimiento. Nosotros sabemos que cada ser vivo crece, pero aquí hay una cierta limitación. Por ejemplo, en las plantas, ellas crecen constantemente. Por ello decimos que su crecimiento es ilimitado. En cambio nosotros, que somos una especie animal, nuestro crecimiento se detiene. Por eso decimos que es un crecimiento limitado. Lo otro y lo último que veremos de forma rápida es el método científico de la biología. El método científico. Esto es una forma de investigar, de tal forma que producimos conocimiento. Aquí recopilamos información y luego se comprueba la idea, es decir, para hallar la respuesta de algún interrogante. Este trabajo es planificado y ordenado. Todo tiene un proceso. Cuando alguien lanza una teoría no lo hace a lo loco, solo porque simplemente se le haya ocurrido. Cuando es una teoría seria tiene que ser sustentada, pero para llegar a eso primero se observa, luego formulamos la hipótesis, luego de esas hipótesis se somete a pruebas, quiere decir que se experimenta y se espera tener resultados. Luego de eso vienen las conclusiones y las teorías. Aquí vamos a ver rápidamente a esos 4 que hemos mencionado: la observación, la hipótesis, la experimentación y resultados con la conclusión y teoría. La observación. La observación, como su propio nombre lo dice, aquí quien investiga, en este caso el científico, es quien observa algo que desea estudiar. Todo lo que observa tiene que ser registrado por cualquier método, ya que este registro será como la base o la matriz para pasar al siguiente paso. Esta observación queda anulada o, como se dice, viciada cuando hay emociones de por medio. Un ejemplo es cuando el científico le tiene miedo a una serpiente. Si el científico se deja guiar por sus emociones, las serpientes siempre les parecerá agresivas y no lo dejará ver más allá en base a ese prejuicio. El siguiente paso es la hipótesis. La hipótesis es cuando se observa algo. Al científico, aparte de hacer sus apuntes, le vienen preguntas, como por ejemplo,
cómo es posible que un tipo de serpiente sea capaz de volar. Si no puede responder a ello, lo que hace el científico es buscar apuntes de otros científicos sobre algo relacionado. Si no lo encuentra, hace las observaciones y las apunta. Luego de hacerse esa pregunta, el científico lo que hará es armar una posible hipótesis de cómo es posible que un tipo de serpiente pueda volar, pero basándose en sus observaciones, en sus apuntes. Y en este paso la respuesta viene a ser una hipótesis y no una respuesta concreta y verificada. ¿Cómo es posible que un tipo de serpiente pueda volar? Puede ser posible ya que este tipo de serpientes tiene la capacidad de aplanar su cuerpo en el vuelo y moverse en forma de S, lo cual le da dirección y estabilidad para seguir un rumbo. Luego de esto, lo que sigue es probar la hipótesis. Para esto vamos a pasar a la experimentación y obtener resultados. Experimentación y resultados. Esto viene a ser la prueba científica de la hipótesis. El científico tomará varias serpientes de este tipo volador y hará un diseño de pruebas basándose en su hipótesis. En este experimento generalmente se habla de que se usa dos grupos de las cuales se hará observaciones. Uno se llama grupo control y el otro se llama grupo experimental. El grupo control se diferencia del grupo experimental solamente en un factor, y este factor se le conoce como el factor variable. Ya mientras hace los experimentos, el científico anota detenidamente cada reacción que le puede llevar a un posible resultado o una posible respuesta. Luego de eso, y por último, vienen ya las conclusiones y las teorías. Toda la información que se ha obtenido en la experimentación es con el fin de determinar si confirma o no la hipótesis original. Si se confirma, decimos que la hipótesis es válida. En base a eso se realiza la teoría, una explicación del por qué este tipo de serpiente puede volar. Estas teorías son como que ya más confiables porque ya han pasado por un proceso. Pero no creas que una teoría siempre queda ahí. No, pueden aparecer otras teorías que sustituyan a esta, ya que se pueden encontrar más datos y explicar mejor este tipo de comportamiento en esa singular serpiente. Algo como un dato adicional es la diferencia entre la teoría y una ley científica. La teoría básicamente se vale de mucha información para validar algo. En cambio, una ley científica solo describe un aspecto de algo, que son cosas distintas. A continuación te dejo el enlace para el video de preguntas y al costado el enlace del siguiente tema. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Esto es Amor a Sofía, donde aprenderás gratis. Yo soy Roger y nos vemos en el siguiente capítulo.